Bueno, entonces lo que quiero calcular ahora es la probabilidad. Ya sabemos de cómo calcular la probabilidad de encontrar al sistema en el estado no. Es esta expresión. La energía media la acabamos de calcular. La energía media es la suma en U multiplicada por la probabilidad y la suma en U de la probabilidad de encontrar al sistema en el estado nu multiplicado por la energía en U. Y la acabamos de calcular en la hoja anterior. Ahora quiero calcular la energía cuadrada media. Es igual a la suma en U de la probabilidad de encontrar al sistema en el estado nu por NU al cuadrado. Escribo la suma en U, copio la expresión de la probabilidad que tengo acá, multiplicada por NU al cuadrado. Si ya sé que ahora, para encontrar la energía media, tomamos la primera derivada. Acá lo acabamos de hacer en la hoja anterior. Y la primera derivada me arroja la derivada con respecto de beta de la función de partición. Lo acabamos de hacer en la hoja anterior. La función de partición está dada como la suma en U, E a la menos beta en U, donde beta es 1 sobre constante de Boltzmann por temperatura. Entonces, la derivada con respecto de beta de la función de partición, escribo derivada con respecto de beta, la suma en U por la función de partición. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, meto la derivada dentro de la sumatoria. Me da la exponencial E a la menos beta en U. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial y por regla de la cadena es la derivada con respecto de beta de menos beta en U. Y este número es menos en U. Acá está, menos en U por la exponencial. ¿Sí? Entonces, la energía media está dada como menos. Vean que lo que tengo acá en la primera derivada es exactamente lo que tengo acá en el exponente, en el numerador de esta energía media, en el numerador de la energía media. Entonces, la energía media me queda dada como menos, ahí está el menos, y en lugar de poner este numerador, escribo la primera derivada sobre lo que tengo en el denominador. Lo que tengo en el denominador es la función de partición. Y entonces pregunto, ¿qué función al derivarla? Vean, me da lo siguiente, menos la derivada con respecto, menos 1 sobre la función de partición, la derivada con respecto de beta de la función de partición. Y entonces pregunto, ¿qué función al derivarla les da nuevamente la misma función? Bueno, esa función es menos la derivada con respecto de beta del logaritmo natural de la función de partición. Entonces, la energía media es la derivada con respecto de beta de la función de partición con un signo menos, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo calculo E cuadrada media? Es lo que estamos calculando. Entonces, para calcular la energía media, sacamos la primera derivada. Para calcular la energía cuadrada media, debo necesitar una segunda derivada. La voy a calcular de esta expresión. Entonces, en esta segunda derivada, me queda de la siguiente manera. Me quedaría la energía media, acá vamos a calcular, la energía media es menos la derivada con respecto de beta del logaritmo natural de la función de partición. La energía cuadrada media necesita un NU cuadrada acá. Entonces tomo la primera derivada de la función de partición. La primera derivada de la función de partición respecto de beta es menos NU por la función de partición. Y entonces, si tomo la segunda derivada, me quedaría la derivada con respecto de beta, derivada con respecto de beta de la función de partición.
La derivada con respecto de beta la copio y la derivada que tengo acá, la segunda, la derivada interna, la derivada que tengo acá sobre la función de partición, la escribo como el renglón que tengo acá arriba, como la suma en U e a la menos beta en U, la copio como está. Entonces, la derivada con respecto de beta, la derivada de la suma de las derivadas, y cuando aplico esta derivada, va a entrar dentro del exponente, me da la suma en U, e a la menos beta en U, menos en U cuadrada. Menos por menos da más, me da en U cuadrada. Entonces, en el exponente me va a quedar e cuadrada media. Me va a quedar que cuadrada media es lo que tengo en el numerador. Decíamos, lo que tengo en el numerador es e, la suma en U, e a la menos beta en U por en U cuadrado. Esto es la segunda derivada de la función de partición. Y lo que tengo en el denominador es la función de partición. Entonces me queda 1 sobre la función de partición, la derivada con respecto de la función de partición respecto de beta. Respecto de beta. Ahora, ¿para qué estoy sacando? Y esto es igual a la energía media al cuadrado. Entonces, ¿para qué estoy sacando esta cuenta? Porque yo quiero calcular la variación de la energía cuadrada media. Ustedes ya en clases pasadas calculamos delta de n es igual a n menos n media. Delta de n cuadrada, pues hago el binomio. Delta de n cuadrada media es n cuadrada menos 2n por n más n cuadrada media, a todo eso le tomo su valor medio. En clases pasadas mostramos que el valor medio de una suma es la suma de los valores medios. Entonces me da n cuadrada media menos 2. Las constantes salen de los valores medios y esta n, a esta le aplico el n medio. N cuadrada media es un número, me queda como está. Entonces me da n cuadrada media menos 2n media al cuadrado más n media al cuadrado. Esto me da que desplazamiento de n cuadrada media es igual a n cuadrada media menos n media al cuadrado. De la misma manera, entonces, ¿cuánto me da la variación de la energía cuadrática media? Copio estas ecuaciones, ustedes ahorita las terminan en casa con cuidado y nos debe dar que e cuadrada media menos e media al cuadrado. Y entonces, ahorita acabamos de calcular cuánto vale e media. E media, ya vimos que es, e media es esta función. E media es esta. Ya la aprendimos a calcular. Y e cuadrada media es esta. Entonces, con esto ya podemos calcular e cuadrada media menos e media cuadrada. Esta cuenta la terminamos mañana. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Que les vaya bien. Continuamos mañana con el cálculo de la variación cuadrática media de la energía. ¿Sí? Bueno, que les vaya bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Sí.